quieren su orden y su progreso. El inmobiliario ronda el país. Nuestras áreas naturales protegidas se están convirtiendo en cenizas para poder construir encima. ¿Viviendas para quién? Para la comunidad trans en situación de calle, para la comunidad otomí, que son más de 100 familias. No, para los gringos. Si han estado viendo redes últimamente, habrán notado el circo que se armó por la gentrificación en la Ciudad de México. Vecinos peleando con extranjeros, xenofobia barata mezclada con victimismo y un montón de discursos encontrados que, al final, no dicen nada claro. Lo único que se queda es el ruido. Pero aquí está la realidad que nadie quiere aceptar. Esto no es culpa solamente de un grupo. No es solo que haya llegado los extranjeros con dólares en la mano, ni que los locales estén resentidos. El problema es más profundo y más sucio, y todos tenemos parte en él. Porque los extranjeros no son ningunos santos. Claro que no. Algunos llegan con privilegios que dejan a los locales en desventaja. Pero tampoco podemos ignorar que muchos locales han vendido su identidad y su ciudad al mejor postor, aceptando, adaptándose y hasta celebrando el aumento brutal de los precios. Y mientras tanto, el gobierno mira para otro lado, sin reglas claras, sin políticas que defienden a los verdaderos habitantes de esta ciudad. Es como si hubieran dejado la puerta abierta para que esta fiesta de ricos y pobres se convierta en una pelea de perros por el espacio. No se trata de odiar al extranjero, ni de ser víctimas. Se trata de señalar que, mientras unos aprovechan y otros adaptan, la ciudad se transforma en un producto para quien tenga más dinero. Y el que ama y respeta se quede sin lugar. Así que, prepárense, porque hoy en Infamia vamos a meter el dedo en la llaga. Vamos a ver quiénes están detrás de esta gentrificación, quiénes se benefician, quiénes lo sufren y por qué esta no es una pelea de buenos contra malos, sino de un sistema que no quiere cambiar. Pero primero, ¿qué les parece todo esto a ustedes? ¿Han sentido que su barrio ya no es el mismo? ¿O creen que todo es solo una queja sin sentido? Déjenme en los comentarios su opinión, que aquí no venimos a quedarnos callados. Denle like si les parece importante hablar de esto y compartan el video para que más gente entienda qué es lo que está pasando realmente en la ciudad. Esto no es solo un tema local, es un reflejo de lo que pasa en muchas partes del mundo. Si tú tampoco puedes vivir en el barrio donde creciste, si no puedes pagar rentas de 4 veces el salario mínimo, tampoco puedes vivir en el barrio donde trabajas, te desplazaron de tu colonia, de tu departamento para hacer un Airbnb, tienes que venir a la marcha en contra de la gentrificación. Es mañana, viernes 4 de julio, a las 3 en Parque México. Bienvenidos a Infamia con Ate Miram. Antes de señalar con el dedo, hay que entender bien qué es la gentrificación. El término viene del inglés gentrification, acuñado en 1964 por la socióloga Ruth Glass, que usó esta palabra para describir cómo la burguesía desplazaba a los vecinos originales en barrios populares en Londres. En español, el término se traduce mejor como aburguesamiento. Es un proceso gradual que termina por cambiar totalmente el tejido social del barrio. Porque al revalorizar el suelo, los alquileres suben y los habitantes originales se ven obligados a mudarse de esas zonas a zonas más modestas y periféricas. En palabras simples, llega gente con más dinero, que empieza a pagar por más casas y locales, y eso hace que todo suba de precio. Los que vivían ahí desde antes ya no pueden pagar y tienen que irse. Ahora, aquí viene lo fuerte. No es solo que los extranjeros o turistas con billetes hayan invadido la ciudad. No, el verdadero problema está en gran parte en cómo muchos de nosotros, los locales, hemos asumido la lógica del capital sin cuestionar nada. Esa lógica dice que si alguien está dispuesto a pagar más, entonces vale mucho más. No importa si ese más haga imposible que tus vecinos de toda la vida
sigan viviendo ahí. No importa que con cada subida de precio, la comunidad que conocías desaparezca poco a poco. Bajo esa mirada, los comerciantes subieron su precio sin pestañear. Los caseros inflaron la renta porque el mercado lo permite. Y muchos vecinos, en lugar de resistir, lo aplaudieron. Aplaudieron ese progreso, porque también les dejaba algo en el bolsillo. Solo quería una coca. $20. ¿$20? Sí, ¿Por qué tan cara? porque aquí ya se gentrificó mi tienda, manejamos dólares, no pesos. Y es así como la ciudad empezó a venderse a sí misma sin darse cuenta de lo que perdía. La esencia, la diversidad, la historia, el sentido de comunidad. Y no solo se perdió la identidad, sino también la dignidad de la gente que no puede competir con billetes más grandes. Nos vendimos al dólar sin darnos cuenta. Y ahora, cuando vemos que nos compraron, nos quejamos, pero nadie quiere ser el primero en parar esta locura. Esa mentalidad de más dinero es más valor es la raíz de la gentrificación. Y mientras no cambiemos ese chip, la ciudad seguirá dejando afuera los que realmente la habitan. Ya entendimos que la gentrificación empieza con nosotros mismos y nuestra obsesión con los billetes, pero eso solo sería una tragedia si el gobierno no estuviera ahí, agachado, mirando para otro lado como el cómplice perfecto. El Estado, el que debería de protegernos, se volvió el vendedor ambulante de la ciudad, dejando que las inmobiliarias, especuladores y caseros hagan lo que se les dé la chingada gana. ¿Reglas? ¿Controles? Solo palabras bonitas en un discurso de conferencia de prensa. La famosa ley del control de rentas es solo un chiste de mal gusto que lleva años en el limbo. Mientras las rentas se disparan como cohetes, los que vivían aquí desde siempre se quedan sin casa. La fiscalización es una broma. Parece que el dinero público se desvanece antes de llegar a quien debería proteger. Por otro lado, el discurso oficial se la pasa hablando de modernización, inversión extranjera, revitalización urbana, como si eso fuera sinónimo de bienestar. Pero en realidad es ese desarrollo solo para unos cuantos, para los que invierten, para los que especulan y para los que lucran. Y claro, nos venden esta idea de la modernidad, la revitalización urbana, pero en realidad están haciendo caja con la expulsión de quienes hicieron de esta ciudad su hogar. Capital extranjero entrando en edificios de lujo por doquier, pero los servicios y la vivienda para la gente digna que vive a pie ni en pintura. La verdad es que esta inacción no es un accidente ni un descuido, es política. Política calculada para abrirle la puerta a los capitales y la inversión a costa del bienestar de la mayoría. Mientras tanto, el gobierno se lava las manos, se hace el distraído y deja que las inmobiliarias hagan fiesta con la ciudad. Mientras el gobierno siga lavándose las manos y jugando a la modernización sin responsabilidad social, la gentrificación no solo seguirá, sino que se va acelerando. Y los verdaderos dueños de esta ciudad, los que la construyeron y la habitan, serán los primeros en quedarse fuera, desplazados y olvidados. ¿Cómo que no se aceptan mexicanos si yo vengo aquí desde morrillo? Y ahora vamos a hablar de otro factor clave que alimenta esta crisis, la desigualdad económica brutal que hace imposible que la mayoría de mexicanos pueda competir con los extranjeros que llegan a vivir aquí. No es lo mismo pelear contra la inacción de un gobierno que enfrentar la realidad de que tú creciste aquí y no tienes el mismo poder para mantenerte en tu mismo lugar. Hoy en día, vivir en ciertas zonas de la ciudad ya no depende si quieres o no, depende si puedes. Y esa posibilidad está completamente fuera de tu control. Las rentas suben a un ritmo acelerado, pero los sueldos en México suben a paso de tortuga, empolvados y mal pagados. Es decir, tú cobras en pesos, pero tienes que vivir como si ganaras en dólares. Spoiler, eso no se puede. Y cuando no puedes, te dicen que no le echaste ganas, que no trabajaste lo suficiente, que no fuiste bastante listo para emprender. Ese es el discurso que más daño hace, porque encima de expulsarte,
Te culpan. La gentrificación expone lo más absurdo de la meritocracia. No estás perdiendo tu casa porque no te esforzaste. La estás perdiendo porque alguien más, con acceso a una economía más poderosa, puede pagar más por lo mismo. Y punto. Bro, conseguí mi depa aquí en la Roma por solo 55,000 pesos. Una ganga. Qué pendejo. Por esa lana el dueño no solo te renta, te vuelve su mejor amigo. Esto claramente no es una competencia justa. Es una competencia manipulada, desigual y sobre todo estructural. Y lo peor es que este sistema hace que termines creyendo que es culpa tuya, que si no puedes pagar una renta de 20,000 pesos es porque te faltó algo, como si el derecho a vivir donde naciste dependiera de tu productividad y no de tu humanidad. Tan solo imagina esto. Creciste en una colonia toda tu vida. Conoces a tus vecinos, las calles, los parques. Conoces a tus vecinos, las calles, incluso los parques. Pero ahora te dicen que vivir ahí ya no es viable, que hay nuevas oportunidades en zonas más alejadas, que si no puedes pagar, mejor que te largues. ¿Te das cuenta? Ya no estás decidiendo mudarte. Te están sacando, te están botando a la basura, pero con una sonrisa y bajo el disfraz del libre mercado. Aquí naces, aquí creces, pero no puedes quedarte porque alguien con dolaritos quiere vivir lo que tú no puedes. Y si tú, que creciste aquí, que trabajas aquí, que sostienes esta ciudad, ya no puedes vivir en ella, entonces, ¿para quién es esta ciudad realmente? Porches, mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves, or some old item that you are selling. Lo queramos ver o no, poco a poco nos estamos convirtiendo en los esclavos de la burguesía, donde la única forma de pisar suelos finos será porque ahí trabajamos para servir bajo el yugo de quienes tienen el poder adquisitivo. Y aún así, con toda esta desigualdad, a la vista todavía hay quien lo repite. Y aún así, con toda esta desigualdad a la vista, todavía hay quien repite. El que quiere puede. El pobre es pobre porque quiere. Todos tenemos las mismas oportunidades. Gente pendeja. Como si nacer en Iztapalapa o en Polanco fuera exactamente lo mismo. Como si estudiar en una escuela pública mal financiada tuviera las mismas salidas que una privada de 30,000 pesos al mes. Como si tener que trabajar desde los 14 no afectara tus posibilidades de triunfar. Ese discurso es una trampa. No solo es falso, es cruel. Porque no solo te empujan fuera del sistema, también te convencen de que es culpa tuya. La meritocracia no existe, no en un país donde el punto de partida lo determina tu apellido, tu colonia, tu color de piel, tu contacto, tu pasaporte o incluso tu clase. Puedes trabajar 12 horas diarias, nunca faltar, sacrificar fines de semana, estudiar en la noche, cuidar a tu familia. ¿Y sabes para qué te va a alcanzar? Para seguir sobreviviendo, no para salir adelante, no para crecer, para sobrevivir con mucha suerte. Y mientras tú te partes la madre por mantenerte a flote, te bombardean con el discurso de sé tu mejor versión, visualiza el éxito. Si ellos pudieron, tú también puedes. Pero ellos no empezaron donde tú comenzaste. Ellos empezaron kilómetros adelante, con herencias, contactos, estabilidad, tiempo libre y redes de apoyo. Cosas que a ti ni siquiera te enseñaron a pedir. Y si no puedes, te llaman flojo, te llaman fracasado, te dicen que no lo intentaste lo suficiente. Incluso se atreven a decir absurdeces como es que todo está en la mente. ¿Qué, no aprovechaste tus oportunidades? ¿Qué oportunidades? ¿Las de endeudarte por estudiar? ¿Las de trabajar por 200 pesos diarios y aún así no poder pagar un cuarto? Dices que el pobre es pobre porque quiere, pero ni queriendo puede pagar la renta donde nació. Así que no, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque el sistema necesita que haya pobres. Para que alguien trabaje 10 horas en una cocina ganando lo que el cliente deja de propina. El sistema necesita que tú creas que no mereces más, que creas
que todo es culpa tuya, para que no te rebeles, para que no exijas, para que agradezcas las migajas mientras otros se sientan en banquetas que tú ya no puedes pisar. ¿Me da una barra prehispánica envuelta en pan de masa madre? ¿Quiere una guajolota ancestral de maíz orgánico? Claro que sí, son 150 pesos, my friend. No es falta de esfuerzo, es exceso de obstáculos. No es que no queramos salir adelante. Es que el sistema nos tiene atados de pies y manos y todavía nos exige que nos pongamos a correr. Y lo más doloroso es que muchos han terminado creyendo que es culpa suya, cuando la culpa es de un sistema que reparte privilegios a cuentagotas, pero exige sacrificios extremos. Pero regresemos al punto. Durante las protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México, vimos escenas lamentables. Inmuebles dañados, negocios saqueados y agresión en contra de extranjeros que simplemente estaban en un restaurante o en espacios públicos. Es necesario decir esto sin rodeos. Esa violencia estuvo fatal. Atacar así no resuelve nada. Al contrario, empeora las cosas. Lo más preocupante es que muchas de esas personas que participaron en estos actos no entendían realmente qué es la gentrificación, ni por qué ocurre. No comprendían que el problema no es simplemente que llegue un extranjero o personas con más dinero. El problema es un sistema que, por décadas, ha permitido que el suelo y la vivienda sean solo mercancías para especular, sin importar quién pierde su hogar. Es un gobierno que ha fallado en regular el mercado inmobiliario, que no ha protegido a los vecinos, que no pone límites claros a los abusos. Y también es una economía que genera desigualdad profunda, donde el mexicano promedio no puede sostener una vida digna en la ciudad donde nació. Atacar a un extranjero comiendo en un restaurante o romper ventanas no va a cambiar estas estructuras. Y no se trata solo de echarle la culpa a los otros, sino de entender realmente que todos estamos atrapados en un sistema que nos expulsa, que nos divide, pero sobre todo que hace pelearnos entre nosotros. Si la protesta hubiera sido inteligente, hubiese apuntado a los responsables reales, hubiese exigido a las autoridades soluciones concretas, regulación de renta, castigo a la especulación inmobiliaria, políticas públicas para la vivienda accesible, hubiese generado conciencia y no violencia ciega. Porque esta lucha no es en contra del extranjero, ni en contra del vecino, ni en contra de quien simplemente está viviendo su vida. Esta lucha debe ser en contra de un sistema que pone precio a todo menos a la dignidad humana. Si queremos cambiar el rumbo, primero tenemos que informarnos y entender el problema real. Atacar las causas, no los síntomas. Solo así podremos construir una ciudad para todos, no solo para los que pueden pagar más. Y quiero que esto quede claro. Yo entiendo el enojo, entiendo la frustración, entiendo el hartazgo de quienes sienten que su ciudad ya no les pertenece, porque cuando ves cómo desaparecen los negocios del barrio, cómo suben las rentas de forma absurda, cómo el café que te gustaba ir ya no existe y cómo todo parece diseñado para alguien más. What do you want, Mr. Big Dick? Back. How much? $150. Oh, wow, what a great price. Yes. Here you go. Huevo, pinches dólares. Have a nice day, Mr. Big Dick. ¿Ya viste? Ese güey paga y con dólares. Sí, es normal estar enojado. Incluso podría decirse que es humano. Pero el problema es cuando esa rabia se va sin dirección. Cuando se lanzan en contra de quienes simplemente están aquí y no en contra del sistema que permitió que aquí ya no quepas. Y no estoy defendiendo al extranjero. No vine a justificar ni a limpiar la imagen de nadie, pero tampoco me voy a quedar cómodo señalando a quien está visible cuando los verdaderos responsables están mucho más arriba, con trajes, cargos públicos y las carteras llenas. Porque el problema no es que alguien con dólares se siente en una terraza a comer chilaquiles. El problema es que el gobierno mexicano ha convertido nuestras colonias en escaparates turísticos, sin regular nada, sin proteger a nadie. El problema es que los negocios locales que alguna vez formaban comunidad ahora se dejan llevar por la lógica del capital. Si el gringo lo paga, lo sube. Si no les gusta, que se muden. Y claro,
Eso parece un buen negocio al principio, pero a largo plazo, lo que estamos haciendo es entregar nuestra ciudad, barrio por barrio, casa por casa, negocio por negocio, hasta que esto ya no sea una ciudad, sino una colonia gringa con la máscara de derrama económica. Porque sí, la derrama económica derrama, pero solamente los que están arriba de la pirámide. A los que estamos abajo solo nos queda el desalojo. Esto no es un berrinche en contra de quien tiene más, es una exigencia de justicia para quien ya no tiene dónde vivir. Y si vamos a pelear por algo, que no sea por el privilegio de servir, que sea por el derecho de quedarnos. No nos están quitando la ciudad con armas, nos la están arrancando a punta de rentas, contratos y discursos de progreso que huelen a desalojo disfrazado. Y lo peor es que lo estamos permitiendo. Negocios que inflan precios porque pueden, gobiernos que miran hacia otro lado porque les conviene y una población tan rota que ya no sabe a quién culpar. Así que ataca al primer rostro blanco que ve en la calle. No es que ya no podamos pagar la renta, es que ya no quieren que vivamos aquí. Y no vamos a romantizar las protestas sin sentido, porque salir a gritar sin saber contra qué gritas no es resistencia, es meramente ruido. Golpear a un extranjero en un restaurante no te hace un revolucionario, te hace parte del problema. El enemigo no es el que se sienta a comer, es el que le pone precio a tu derecho de vivir. Es el sistema que mercantiliza la vida, la calle y la memoria. Y a todas las autoridades, si siguen sin regular precios, si siguen sin fiscalizar a quienes viven aquí y tributan quién sabe dónde, si siguen dejando que nos desplacen del barrio por barrio, entonces son más que negligentes, son cómplices. México se está vendiendo, pero lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que se está malbaratando y con una entrega inmediata. Queremos una ciudad que no expulse a su gente, que no chupe las raíces para ofrecerle un brunch al extranjero. Queremos quedarnos, queremos vivir dignamente, queremos dejar de servir para comenzar a existir. Si esto te incomodó, bien. Y si te dolió, puta, mucho mejor. Porque mientras no nos arda, no vamos a hacer nada. Esto no fue un berrinche, esto fue un grito. Esto fue una rabia con argumentos. Esto fue una infamia.